Bueno, primero, gracias a todos por estar aquí. Quería agradecer a Enoforum y ante todo, a Leo y a Parsec por darnos la oportunidad, tanto a mí como a Finca Constancia, por estar aquí y poder transmitir y compartir con todos vosotros, sobre todo esta experiencia científica que hemos tenido durante ya muchos años con Parsec y con el air mixing. Por comenzar, quería sobre todo situar y localizar lo que es la finca y el proyecto que González Vías inició en el año 2000 para todos situarnos y localizarnos en lugar, ¿no? Bueno, lo primero, González Vías, como conocéis, tiene diferentes plantas, tanto en España como en el resto del mundo, y estas son las que están localizadas. Finca Constancia está situada muy cerquita de Madrid, en el centro de España, en la región de Toledo. Simplemente por localizarnos, uno de los focos de González Vías, que eran hacer vinos con personalidad, diferentes y modernos, encontró un trocito de terreno en la localidad de Toledo, que estaba situado entre la Sierra de Gredos y los Montes de Toledo, y albergado por dos grandes ríos, que eran el Alberche y el Tajo, formando un triángulo perfecto donde nos situábamos en el viñedo en un vértice. Esto nos daba unas características muy diferenciadas que luego potenciaríamos con distintas variedades y a la hora de intentar transmitir el mayor potencial del suelo y de la finca en cada uno de nuestros vinos. Este es el viñedo real, donde está situada la bodega. La bodega está situada en el centro y allí a lo lejos, al fondo, se ve la Sierra de Gredos, que para nosotros es una de las claves fundamentales a la hora de recibir luego diferentes calidades de uva, diferentes personalidades y diferentes vinos. Entonces, como podemos observar, todos los suelos fueron generados y erosionados de la Sierra de Gredos. Esto nos da distintos niveles en el terreno y, sobre todo, esos suelos graníticos nos van a impartir muchísima mineralidad y personalidad en los vinos. Es una finca que tiene muchísimas variedades, trabajamos 12 variedades y con divididas en 82 parcelas, y desde el primer momento, en el año 2000 se plantó la finca, en el año 2000 se comenzó y en el año 2001 se plantó, y se paró la construcción de la bodega 5 años para adecuar lo que era y respetar cada una de las parcelas y poder transmitir cada uno de los varietales a cada uno de nuestros consumidores al 100% lo que expresaba esta tierra, que era lo más importante que teníamos. Bueno, pues desde los comienzos la bodega es un fiel reflejo de lo que es la viña. La viña tiene 82 parcelas y dentro nos vamos a encontrar con 120 depósitos de fermentación. Son depósitos pequeños, no son excesivamente grandes, y sí que es verdad que cada tamaño de cada una de las parcelas está dimensionado con respecto de la producción que va a obtener. O sea, está todo muy pensado y muy ideado. El I+D siempre ha sido uno de nuestros factores más fuertes en la bodega y siempre lo hemos trabajado mucho. En realidad, para todo el grupo González Vías somos una empresa de gran innovación y desarrollo y hay muchos proyectos que parten desde nuestra planta. Bueno, pues todo arranca con la parte de air mixing en el año 2017, cuando nosotros queríamos estudiar distintos sistemas de remontados y bueno, cuando nos presentan realmente cómo funciona air mixing y vamos a ver distintas bodegas, ahí decidimos que deberíamos de estudiarlo y ver cómo se comportaba dentro de nuestros varietales y dentro de nuestros resultados en vinos, ¿no? Que al final es lo que un enólogo está buscando. Bueno, esto es un detalle del sistema de control Parsec. Lo primero, explicar un poquito lo que es el sistema air mixing. Esta técnica, patentada por Parsec en el año 2014, va inyectando chorros en la parte baja del depósito, y esta inyección modulada hace que
toda la pasta se vaya moviendo dependiendo de cómo tú vayas eligiendo, ¿vale? Entonces, la manera correcta, los ollejos no se compactarán en la parte superior de la misma manera en la que estamos acostumbrados con un remontado, porque todo se diluye de una forma diferente. ¿Por qué pensamos que es tan importante esta inyección modulada o por qué nos ha funcionado tan bien? Estos algoritmos con los que son pilotados para la enología hacen que el sombrero empiece primero a vibrar, después a mojarse y luego a disgregarse completamente. Entonces el mosto se va inundando y todo se vuelve un único ente. La intensidad en realidad vas eligiendo tú esa intensidad dependiendo lo que contaba el profesor al principio, dependiendo de esa maduración que tienes en el campo, en la uva, dependiendo de la variedad. Tienes unos protocolos distintos que se van adecuando y todo es adaptable a lo que tú quieras. Incluso cuando vas catando a diario vas eligiendo esa intensidad adecuada a las características que se va generando en el mosto. Esta es la mitad de la bodega. Como os contaba, tenemos 120 depósitos de fermentación. Es cierto que al tener tantísimas variedades, nunca fermentan todas a la vez. Nosotros como máximo tenemos 40 depósitos fermentando en el mismo momento. Es verdad que tenemos unas vendimias muy largas. Para haceros al lugar estamos en torno a los 2 meses y medio de vendimia. Entonces, en primer lugar, decidimos 5 depósitos que estaban muy cerca de la prensa y que para nosotros eran claves para proponer esta implantación de Parsec. Esto fue en el año 2017. La siguiente fase ha sido el año pasado, en el 2021. Hemos colocado, los otros depósitos son de 35.000 y la segunda fase son depósitos de 20.000, donde hacemos vinos de alta gama. La siguiente fase vuelven a ser depósitos de 35.000, que será a finales de este año, entre el 2022 y el año 2023. Bueno, hay una imagen de lo que abarcan los depósitos. En realidad nosotros empezamos un estudio arduo desde el principio porque para nosotros era muy importante ver lo que sucedía en el antes y en el después. Es decir, después de la implantación de un sistema de I+D como era el air mixing, teníamos que comparar, teníamos la oportunidad también nosotros de poder comparar parcelas contiguas donde una parcela iba a un depósito con air mixing y otra parcela iba a un depósito tradicional. Esta es una ficha de fermentación que hemos cogido de nuestro sistema de trazabilidad y simplemente con el objeto de ver la cantidad de remontados y de lestajes que nosotros vamos haciendo. Se eligen a diario, no están protocolizados para nada y dependiendo única y exclusivamente de la cata se van eligiendo el número de remontados y esa extracción. Como veis, es un trabajo arduo porque al final cada uno de los remontados está diseñado en dependencia y en consecuencia de lo que nosotros nos vamos encontrando en esa degustación a diario, ¿vale? También apoyados sobre todo de toda la parte analítica que nos encontramos en el mosto, ¿no? También depende de la cantidad de color, de la cantidad del extracto que va cogiendo y de la velocidad de fermentación. Pero vamos. Entonces, esto lo que hicimos es coger un Cabernet Sauvignon de otra parcela contigua y trabajarlo y estudiarlo con el método air mixing. Lo mismo vemos en el otro lateral, que ahí se van marcando todas las extracciones de air mixing que se van generando. Todo esto se va volcando en un color, en un IPT y en una extracción de antocianos y en una velocidad de fermentación. Estos son los air mixing que nosotros elegimos. La ventaja del programa es que tú lo tienes definido. Cuando ya has ido a campo, has visto la piel que tienes, has visto la maduración con la que va a entrar en la bodega, tú ahí ya eliges un protocolo que se establece dirigido a este air mixing. Esto es muy importante porque te ayuda muchísimo
a ir viendo esa fermentación cómo va, y lo puedes modificar en cualquier momento. O sea, tú tienes unos protocolos establecidos y los vas modificando a medida que a lo mejor algo en la cata varía o en la analítica. Hay años que se extrae más color, como sabemos todos, hay años que el color se extrae de otra manera diferente, que necesitas subir o modificar esas temperaturas. Pues eso directamente lo puedes incorporar desde la aplicación que tiene el sistema, y tú vas en el depósito al lado y directamente lo vas moviendo. Incluso hay veces que haces una inyección desde el depósito, estás abajo y decides que a lo mejor estás notando una falta de oxígeno y le puedes dar esa oxigenación en el momento que tú estás abajo. Para mí ha sido un gran avance, porque directamente estás catando abajo y lo corriges en la medida que tú quieres con ese oxígeno o con cualquier adición, y es inmediata. La comparativa en fermentación, una fermentación con air mixing y con remontados, al final nosotros lo que vimos es que ante una parcela muy similar no encontramos grandes diferencias, que creo que es lo bueno, ¿no? Que al final a ti te gusta tu método tradicional, pero te imponen uno de innovación y desarrollo, y al final no buscas una mejora, sino también buscas que no se desvirtúe tu producto tal y como tú lo estás creando o generando. Las temperaturas del depósito en remontados nos exigen arrancar con temperaturas más bajas para poder controlar esa temperatura a lo largo de toda la fermentación. Nuestros depósitos tienen una sola camisa, y para poder controlar que la temperatura no suba excesivamente en el sombrero, arrancamos con temperaturas más bajas. Con el air mixing no es necesario, porque la masa es más homogénea y no tenemos esas diferencias de temperatura entre el sombrero y el líquido, con lo cual nos facilita que esa temperatura que la elijas única y exclusivamente por la extracción que tú quieras hacer de los aromas de tu variedad, no solo por controlar también una fermentación alcohólica. Los días de fermentación son muy similares, no depende de un sistema u otro. Al final lo que conlleva la fermentación tú lo vas dirigiendo también con esa temperatura. En la parte de extracción, que es muy importante, ¿no? Es algo que nos preocupa mucho siempre, y dependiendo, hay años que nos preocupa más, que es la extracción de color. Aunque nosotros tenemos mucho color y es verdad que es una zona donde la maduración es muy buena y puedes esperar lo que quieras, porque las temperaturas y las lluvias suelen venir a mediados de octubre, con lo cual te da un rango muy amplio para poder elegir ese momento de vendimia. En los puntos de color no hemos encontrado grandes diferencias. Ahí aparecen, es verdad que aparecen 2 puntos y 2 puntos con 4, pero en realidad no hemos encontrado en el resto de depósitos grandes diferencias. O sea, es algo que se llega a mantener, o dependiendo de la vendimia, del momento de maduración, se incrementa un poquito. En Nipete es lo mismo, y en antocianos lo mismo también. O sea, hemos encontrado que dependiendo de la inyección que tú le des y los remontados que tú le des, al final puedes encontrar ese equilibrio que al final buscas. Entonces, para nosotros ha tenido ventajas. Bueno, de hecho, por eso hemos hecho una segunda fase y ahora estamos en una tercera fase, que es esa disgregación del sombrero, ¿vale? Que nos ayuda muchísimo a extraer todo lo que necesitamos con las inyecciones justas, para que el ollejo no se vea debilitado o no se rompa en exceso, ¿no? Este baño uniforme hace que toda la extracción sea muy adecuada. Luego, las inyecciones de oxígeno hemos visto también que son favorecedoras, sobre todo en el carácter de redondez, pero bueno, ahora vamos a ver el estudio que hicimos, cómo impacta organolépticamente. Es muy importante, sobre todo también, esa homogeneidad térmica, que evitas que el sombrero alcance mucha más temperatura, que a veces hasta puede superar los 38 o 40 grados, con respecto del líquido, ¿no? Entonces, esa diferencia hace que se unifique toda la masa y que la densidad sea mucho más homogénea y que la controles de otra manera diferente, ¿no? Que el dato analítico de la densidad sea el que realmente tiene ese
ese mosto y esa pasta. La producción de Elías se ve disminuida también por el impacto menor que le vas dando sobre el… Es más suave, como contaba el profesor también, es más suave, ese momento de vibración disminuye el impacto en la rotura del ollejo con respecto a un remontado. Las reducciones prácticamente puedo decir que se reducen al mínimo porque las controlas tú y tú generas la oxidación que tú quieres y le das a la levadura la cantidad de oxígeno que tú consideras que es necesaria. La oxidación, nosotros al principio decidimos que el sistema Parsec pudiera ir con nitrógeno y con oxígeno para poder elegir el nitrógeno al inicio de la fermentación y para poder hacer pues, el remontado de homogenización, para meter las levaduras. Antes de que arrancara ese momento de fermentación, decidimos que se pudieran acoplar ambos sistemas. Pero ahora, al cabo del tiempo, hemos visto que la oxidación es inexistente, incorporando el oxígeno desde el inicio y ya no lo hemos vuelto a incorporar. Fue algo que estudiamos al principio y la oxidación puedo decir que es inexistente, aunque utilices oxígeno al inicio. Es verdad que reducimos energía frigorífica, como hemos contado al principio, por esa necesidad más baja del arranque de fermentación, de temperatura. El descube es muy bueno, o sea, no tenemos un ollejo disgregado en ningún momento. Los vinos acaban bien, la filtración es buena y es una ventaja muy importante que nosotros encontramos es el CO2. El CO2 se elimina de una forma directa en cuanto a las inyecciones del air mixing, en cuanto a la inyección de oxígeno al air mixing es incorporado, un gas desprende el otro y la cantidad de CO2 la regulas tú a tu manera y no te queda absolutamente nada de CO2 al final de la fermentación alcohólica, que me parece también una ventaja muy interesante. O nosotros, la verdad que nos ha parecido así. Otro tema a tener en cuenta también es la reducción en coste de mano de obra, ¿vale? Nosotros sí que hemos notado una reducción a la hora de la limpieza y tienes una seguridad de cómo se está llevando a cabo ese remontado. Y nosotros lo hemos podido instalar en cualquier tipo de depósito, no hemos tenido ningún problema y la verdad que va fenomenal. Lo más importante al final, ¿no?, es la calidad del producto. Hicimos un estudio muy arduo y muy intenso de cómo ciertos parámetros impactaban nosotros tenemos unos vinos siempre donde la mineralidad es bastante relevante, entonces hicimos un estudio bastante amplio considerando nuestros parámetros a los que nosotros queremos llegar, comparándolos con los resultados de air mixing. No hemos encontrado diferencias e incluso, como comentaba al principio, la redondez y esa integración del tanino y esa ligadura que hay entre el tanino y el antociano hemos visto que es más duradera a lo largo del tiempo. Y el volumen en boca y lo que es la redondez, hemos visto que al aportarle más oxígeno sí que es verdad que mejora. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias por vuestra atención